Hola a todos, un saludo cordial. Hoy vamos a explicar en este video el tema relacionado con el impuesto nacional al consumo. El impuesto nacional al consumo es un impuesto que fue creado por la ley 1607 del 2012 y que empezó gravando solo unos cuantos bienes y servicios, entre ellos la telefonía móvil, los servicios de restaurante, las bolsas plásticas, pero de manera posterior con la reforma tributaria del 2016, la ley 1819, la gama de esos bienes y esos servicios grabados con este impuesto fue ampliada, con lo cual el Estado lógicamente esperaba aumentar el recaudo para poder dar cumplimiento a la meta de ingresos que se había propuesto. Podemos decir entonces que el impuesto al consumo o impuesto nacional al consumo es un gravamen que se aplica a ciertos productos y servicios que no se consideran de primera necesidad y se genera durante su venta, importación o prestación en el caso de los servicios. Entonces hay que empezar a diferenciar de que una cosa es el impuesto solo de las ventas y otra cosa es el impuesto nacional al consumo. Y es precisamente el estatuto tributario el que define cuáles son los bienes y servicios gravados con el impuesto sobre las ventas y cuáles son los bienes y servicios gravados con el impuesto nacional al consumo. Como todo impuesto, de igual manera, el impuesto nacional al consumo está integrado por una serie de elementos. Son estos. Primero, sujeto activo, el cual está representado por el Estado y es en este caso la DIAN, desde el punto de vista de los impuestos del orden nacional, la que se encarga de llevar a cabo la gestión y recaudo de dichos impuestos. Tenemos un sujeto pasivo, el cual también adquiere dos connotaciones, un sujeto pasivo jurídico y un sujeto pasivo económico. El jurídico es el vendedor o prestador, vendedor de esos bienes o prestador de esos servicios gravados con el impuesto nacional al consumo. Desde el punto de vista jurídico es el vendedor porque tiene la responsabilidad de facturar el impuesto nacional al consumo, cobrarlo y pagarlo al Estado. Y desde el punto de vista económico es el consumidor porque él es a quien se le está afectando su bolsillo. Es decir, que por la compra de un bien o un servicio grabado con el impuesto nacional al consumo debe pagar un valor adicional. El hecho generador ya sabemos que es la causa, la consecuencia que genera el hecho para que exista el impuesto nacional al consumo. Y en este caso es el mismo consumo. El hecho generador es el consumo. Si no hay quien consuma bienes y servicios gravados con este impuesto, no habrá quien venda, y si no hay quien venda, entonces no habrá cobro de un INC por esas ventas y por lo tanto no habrá nada que pagarle al Estado por concepto de impuesto nacional al consumo. Así como en el IVA, también el consumo es el hecho generador. En el impuesto nacional al consumo, el consumo es el hecho generador. Si no hay quien venda, no hay quien facture. IVA, no hay quien facture, en este caso impuesto nacional al consumo. La base gravable es el valor sobre el cual se va a aplicar la tarifa, ¿sí? El valor de la operación en este caso, y la tarifa son los porcentajes que se le aplican a la base gravable. Son porcentajes totalmente diferentes al IVA. ¿Sobre qué se genera este impuesto? Me disculpan que aquí se me fue una L de más. ¿Sobre qué se genera este impuesto? De acuerdo al artículo 512, decimos que el impuesto nacional al consumo se genera primero sobre la prestación de servicios de Internet y telefonía móvil. Segundo, sobre la venta de vehículos de tipo familiar y camperos, motocicletas con cilindraje superior a 200 centímetros cúbicos, yates y otras embarcaciones dirigibles, aeronaves también, helicópteros, etc.
Tercero, comidas y bebidas expedidas en restaurantes, cafeterías, heladerías, panaderías, pastelerías, autoservicios, entre otros productos y servicios. Entonces, de manera general, estos son los bienes y servicios sobre los que recae el impuesto nacional al consumo. Algo muy importante, y es que el impuesto nacional al consumo constituye para el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio adquirido y no genera impuestos descontables en IVA. Significa entonces que en el momento en que el contribuyente va a presentar su declaración de renta, puede descontar este impuesto nacional al consumo que ha llevado como mayor valor del costo, ¿sí?, para que sea descontado del impuesto de renta como mayor valor de ese costo del bien o de ese servicio. Esa es una gran ventaja que presenta también este impuesto nacional al consumo, porque, como muy bien sabemos, de esa diferente gama de impuestos que existen en nuestra legislación tributaria, no todos los impuestos se pueden descontar, y este es uno de los que sí se puede descontar, también como lo es el impuesto de industria y comercio, el impuesto de predial unificado. Aquí tenemos entonces también las tarifas del impuesto nacional al consumo para la vigencia del 2019 y están tarifas del impuesto al consumo al 16%. Pues dentro de los bienes y servicios que están grabados a la tarifa del 16% tenemos vehículos automóviles de tipo familiar y los camperos, cuyo valor FOB es un término de comercio exterior. El valor FOB sea igual a $30.000, incluyendo accesorios. También están agravados a esta tarifa las pick-up, las camionetas de Platón, cuyo valor FOB sea mayor o igual, mire, estamos hablando de mayor o igual a $30.000. Globos y dirigibles, planeadores, alas planeadoras y otras aeronaves no propulsados por motor y de uso privado, también la tarifa del 16. Otras aeronaves como helicópteros y aviones, vehículos espaciales, incluidos los satélites y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales que sean de uso privado. Nos damos cuenta entonces que aquí está una gran cantidad de vehículos que están grabados con el impuesto nacional al consumo. Si recordamos cuando explicamos el tema del IO, decíamos que el artículo 469 también grababa algunos vehículos, pero no estaban incluidos estos de acá, porque es que estos están grabados con el impuesto nacional al consumo y solo unos cuantos con el impuesto sobre las ventas por pagar. A la tarifa del 8% seguimos con los vehículos automóviles de tipo familiar y los camperos cuyo valor FOB sea menor. En la diapositiva anterior hablamos sea igual o superior, aquí ya sea menor a $30.000. Las mismas pick-up también menor a $30.000. Ya incluimos las motocicletas con motor de émbolo alternativo de cilindraje mayor a 200 centímetros. Ojo, deben ser mayores a 200 para que sean grabadas para esta tarifa. Yates y otras embarcaciones o barcos de recreo o uso deportivo, incluyendo botes de remo y canoas. Y los servicios de comidas, bebidas y restaurantes en bares son bienes y servicios que están grabados con la tarifa del 8%. También tenemos una tarifa al 4% y aquí tenemos lo que son los servicios que operan, que tienen los operadores de la telefonía celular, ¿sí?, telefonía móvil, y también los servicios de internet y la navegación móvil están grabados a la tarifa del 4%. Y por último, esta es una nueva tarifa que fue incluida en la ley 1943 del 2018 en su artículo 15.12/22 y dice:
se establece que todo vendedor de bienes inmuebles nuevos o usados diferentes a predios rurales destinados a actividades agropecuarias deberá generar el impuesto al consumo con una tarifa del 2% sobre la totalidad del precio de venta. Entonces, este aplica única y exclusivamente para este tipo de operaciones. Venta de bienes inmuebles nuevos usados diferentes a predios rurales. Bueno, aquí damos un complemento a la diapositiva anterior y decimos que esa tarifa del 2%, el impuesto no puede ser tratado como un impuesto descontable ni como un gasto deducible, pero sí se entenderá como parte del costo del inmueble. Para efectos de determinación del impuesto de renta por el sistema presuntivo tiene un efecto importante al ser o al constituir el costo del inmueble. Es decir, que este nuevo impuesto será aplicado sobre aquellos bienes cuyo valor supere las 26.800 VT, lo que equivale a 918.436.000. Entonces, todo tipo de bienes inmuebles que sean vendidos y que superen este valor están grabados a una tarifa del 2%. ¿Quiénes son los responsables del impuesto nacional al consumo? Así como en IVA, así como en el impuesto sobre las ventas, IVA, existen unas categorías de responsables y no responsables. De igual manera, en el impuesto nacional al consumo también existen unas categorías: los responsables del INC, del impuesto nacional al consumo, y los no responsables del impuesto nacional al consumo. Lógicamente que para que pertenezcan a una categoría o a la otra deben cumplirse unos supuestos o unos requisitos. ¿Qué tipo de supuestos o requisitos? Lo está delimitando al monto de sus ingresos y también al número de establecimientos de comercio. Miremos entonces cuáles son esos requisitos. Cuando una persona que se dedica a las actividades que acabo de mencionar ahora no es responsable del impuesto nacional al consumo. Las personas naturales que pretendan operar como no responsables del INC deberán cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos. Ojo, las personas naturales. ¿Qué significa? Que aquellas personas jurídicas, las jurídicas que se dediquen a ese tipo de actividades, de hecho ya deben quedarse como responsables del INC. Ejemplo, el operador de la telefonía móvil o el operador, el que vende servicios de datos para internet. Sabemos que el que lo hace es una persona jurídica, entonces aquí no estamos hablando de ellos, estamos hablando de las personas naturales quienes en determinado momento pueden colocar negocios como por ejemplo un restaurante, un bar, una discoteca, ¿no es cierto? Entonces nos estamos refiriendo más que todo a este tipo de personas. ¿Qué requisitos deben cumplir entonces? Que en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos provenientes de la actividad inferiores, ojo, inferiores a 3.500 VT, es decir, 116.046.000 para el 2018, y que además posean máximo un establecimiento de comercio, sede local o negocio donde ejecutan su actividad. Recordemos que desde el punto de vista del IVA, para ser no responsable del IVA también se deben cumplir una serie de condiciones o requisitos. Más o menos son unos 6 o 7, aquí solamente hablamos de estos dos y identifica que se hace referencia a los ingresos brutos no superiores a que sean inferiores y que no posea más de un establecimiento de comercio para que sean no responsable del IVA. Ahora, ¿quiénes son los responsables del impuesto nacional al consumo? Adicionalmente, la norma señala que quienes deseen celebrar operaciones grabadas con un valor igual o superior a 3.500 VT deberán inscribirse previamente como responsables de este impuesto, pero es muy sencillo. ¿Quiénes pertenecen a la categoría de los no responsables del impuesto nacional al consumo? Los que no cumplen con los dos requisitos anteriores, ¿sí? Que han superado ingresos y que además tienen más de un establecimiento de comercio, entonces serían responsables del impuesto nacional al consumo, o que siendo no responsables pretendan celebrar operaciones iguales o superiores a 3.500 VT, entonces deberán inscribirse en este régimen como responsables del impuesto nacional al consumo. Una vez registrados,
solo podrán solicitar su retiro cuando demuestren que en cada uno de los 3 años fiscales anteriores cumplieron con las condiciones ya nombradas. Es decir, que si usted es una persona natural que pertenece al grupo de los responsables del Impuesto Nacional al Consumo y cree que cumple con los requisitos para pertenecer a los no responsables del Impuesto Nacional al Consumo, entonces deberá demostrar durante 3 años fiscales anteriores que se están cumpliendo con las dos condiciones que acabamos de mencionar anteriormente. Ojo, otro aspecto importante y es que cuando los no responsables realicen operaciones con los responsables del Impuesto Nacional al Consumo, deberán registrar en el RUT su condición y entregar una copia al adquiriente de los servicios. Significa entonces, habíamos hablado de que los no responsables desde el punto de vista del IVA no están obligados a inscribirse en el RUT. Lo mismo aplicaría para los no responsables del Impuesto Nacional al Consumo, pero cuando esos no responsables, tanto en IVA como en INC, realicen operaciones con los responsables, entonces, ¿qué deberán hacer? Registrar en el RUT y entregar una copia al adquiriente. Lo que siempre hemos dicho, entonces, deben sacar el RUT para evitar este tipo de inconvenientes. Así no estén obligados, el mejor que lo soliciten que se inscriban en el RUT. También tenemos unos aspectos importantes por resaltar, y es que quienes se dediquen a prestar servicios de catering empresarial, es decir, servicios de restaurante en casino o para atender fiestas, eventos, y el servicio de catering, ya no serían responsables del IVA y solo serían responsables del Impuesto Nacional al Consumo. Entonces, para que tengan en cuenta este aspecto, y es que muy seguramente anterior a esto eran responsables del IVA, aquí ya dice que no serían responsables del IVA y solo serían responsables del Impuesto Nacional al Consumo, el cual pueden dejar de cobrar si se cumple con los dos requisitos antes mencionados, pues les permitirían pertenecer al universo de los no responsables del Impuesto Nacional al Consumo. Es siempre observar cada año si cumplen o no cumplen los dos requisitos para mirar si sigo perteneciendo donde me encuentro o si no los cumplo, demostrarlo durante 3 años para poder pasarme o clasificarme dentro de los no responsables. Seguimos mencionando aspectos importantes y es que dice los restaurantes o bares bajo franquicia, ojo, franquicia, que ya venían funcionando como responsables del INC, a este tipo de restaurantes bajo franquicia que operaban bajo el INC, se les dio plazos al final de junio para que no sigan perteneciendo en el al INC y se pasen al IVA. Solo para este tipo de situaciones, restaurantes bajo franquicia tendrán que seguir perteneciendo al grupo de los responsables del IVA, y allá lógicamente que también tendrá que observar los requisitos para identificar si se clasifica como responsable o no responsable del IVA. Periodicidad en el pago del Impuesto Nacional al Consumo. Por regla general, el impuesto se debe declarar y pagar de manera bimestral, únicamente bimestral. Y para ello tenemos entonces el calendario tributario. Aquí tenemos un calendario hasta el mes de junio, ¿sí? Bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, que serían también 6 periodos: enero, febrero 1, marzo, abril 2, mayo, junio 3, julio, agosto 4, septiembre, octubre 5 y noviembre, diciembre 6. Aquí identificamos que la periodicidad de la declaración, de la presentación de la declaración, es de manera bimestral. Este es el formulario que se debe utilizar para la presentación de la declaración del Impuesto Nacional al Consumo. El formulario 310, ya lo dijimos, se debe presentar de una manera bimestral, es decir, aquí va en el periodo 1, enero, febrero, periodo 2, marzo, abril y así sucesivamente. Este formulario es completamente sencillo porque solamente identifica los bienes y servicios que se han vendido a la tarifa del 4,
a la tarifa del 8, a la tarifa del 10 y también lo que tiene que ver con las bolsas plásticas, ¿sí? Las bolsas plásticas, las cuales dependiendo al grado de biodegradabilidad, entonces se le asigna un porcentaje y así mismo se va a cobrar una tarifa de ese impuesto. Aquí lo tenemos de una manera más específica y más amplia para que lo detallemos. Aquí tenemos tarifas del 4, del 8 y del 16, grabados al 4, al 8 servicios grabados, ventas e importaciones, y los 16 también lo mismo. Estos renglones del 26 al 32. Y aquí está la parte de lo que tiene que ver con las bolsas, biodegradabilidad, y tiene unos niveles, unas tarifas plenas y niveles dependiendo del porcentaje de este concepto de degradabilidad, y así mismo va a ser el valor de lo que se tenga que pagar por esas bolsas. Así pues, una vez determinados los valores que se tienen que pagar en cada uno de estos renglones, ¿sí?, va a resultar un valor a pagar, saldo a pagar por el impuesto del formulario 310, en el cual se debe presentar la declaración. Pero no olvidemos que una vez se determine el impuesto, como lo hemos dicho siempre, una vez determinado y declarado el impuesto para efectos del pago o el cumplimiento de la obligación sustancial, se debe diligenciar el formulario 490. El 350 da cumplimiento a la obligación de carácter formal y el 490 da cumplimiento a la obligación de carácter sustancial. El saldo a pagar por impuesto tanto en este renglón, saldo a pagar tanto declarado. Y aquí valor pago del impuesto tanto, el pago ya como tal, ¿sí? De lo que ya hemos explicado también en impuestos anteriores, la dinámica sigue siendo exactamente igual. Diferencias entre el impuesto nacional al consumo y el impuesto departamental al consumo. Lógicamente que los dos son totalmente diferentes, mientras que uno es cobrado sobre las cervezas, licores, vinos, aperitivos y cigarrillos y que es del carácter departamental, el otro es cobrado sobre los diferentes hechos generadores que ya acabamos de mencionar, bienes y servicios como la telefonía móvil, los restaurantes, bares, tabernas, discotecas y la venta y importación de la mayoría de los medios de transporte. Entonces decimos que este es de carácter nacional, mientras que este es de carácter departamental. Entonces es importante tener en cuenta eso, que uno es el que graba este tipo de hechos generadores, consumo de cervezas, licores, vinos, aperitivos y cigarrillos, y este es el que graba este tipo de hechos generadores. Aquí tenemos una explicación más amplia, es declarar que una cosa es el impuesto departamental al consumo y otra es el impuesto nacional al consumo. El primero es un impuesto del corte departamental que grava, entre otros, cervezas, licores, cigarrillos y tabacos, y el segundo creado mediante la ley 1607 del 2012, artículo 71, y grava servicios de telefonía móvil, la venta de vehículos y los aerovinos usados, el servicio de restaurante y el servicio de bares, tabernas y discotecas. Entonces los dos son totalmente diferentes. Esto en cuanto a la deducibilidad que tiene el impuesto nacional al consumo del impuesto de renta, tal como lo habíamos dicho ahora, de que ese impuesto nacional al consumo entonces se puede llevar como costo o deducción dentro del mayor valor del bien para poderlo descontar siempre y cuando que cumplan con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y causalidad. Entonces, de esta manera, el impuesto nacional al consumo, así como el impuesto predial, ya como lo habíamos dicho, y el impuesto de industria y comercio, también son descontables del impuesto de renta y complementarios, pero lógicamente que aquí hay una característica especial, es que ese impuesto se debe agregar como un mayor valor del bien o servicio para que se puedan descontar. No es que se descuente de manera independiente como sucede con el IVA descontable, que tiene alguna parte, no, aquí va todo. Ejemplo, que si usted tomó un servicio de restaurante, 10 millones, más el 8%, 800.000, entonces 10 millones 800. Entonces el costo a descontar son los 10 millones 800. No es que tomó 10 millones por un lado y 800 por otro lado, no. Debe sumar los 800 al valor del costo o del gasto para poderlo descontar.
Antes de despedirme también quisiera hacer una claridad, y es que existen empresas que tienen la responsabilidad bajo estos dos tipos de impuestos. Por ejemplo, un hotel que brinde el servicio de hospedaje y también de restaurante. Entonces, ese hotel sería responsable del impuesto sobre las ventas por pagar IVA sobre el 19% servicio de arrendamiento de las habitaciones, y también sería responsable del servicio de restaurante que consuman los diferentes clientes al interior del hotel, el cual estaría agregado a la tarifa del 8%. Entonces, este tipo de negocios o empresas tienen la responsabilidad tanto del impuesto sobre las ventas como del impuesto nacional al consumo. Buenos amigos, muchas gracias por su atención. Como siempre, espero que hayan aclarado todas sus dudas. Nuevamente les recuerdo dejar los comentarios respecto de este video en el canal de YouTube, y también no olviden suscribirse en dicho canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.